F, en alianza con AFP Habitat y Banco Santander, presentan Página 13. Comenzamos ya esta edición de Página 13. Esta es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. La hacemos con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira qué equipón tenemos para hoy. A propósito de equipón, tengo que terminar en un momento porque después hay que... Carlos Gajardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Francisco Cali, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya, pronóstico rápidamente cómo nos va a ir hoy día. Chile-Paraguay en Asunción, más ¿Lo rápido. que uno quiere o lo que uno cree? Lo que uno cree. Está difícil. Está difícil. Es difícil local ese. Sabes que yo con antichilenos no puedo hacer el programa. Paremos acá. No, sí, está bien, está difícil. Contra Mufa, yo creo que perdemos. Perdemos, sí. Paraguay, Contra gran Mufa, favorito. sí, buena. Gran favorito. No les voy a hacer más bullying porque ya ha habido suficiente bullying, dice Juan Francisco Gal. Dice que el presidente le hizo bullying a Jorge Quiroz, que era un columnista del Mercurio, sí, economista, y ahora es famoso. Es curioso porque ya no es primera vez. Acuérdate que le dio con Covarrubia. Le dio con Covarrubias también. Con Covarrubia, una vez que Covarrubia como que se mofó, no se mofó. Ironizó sobre un acto de inauguración de una plaza. Y eran rencas, En así que rencas. no tenés que meterte con No, rencas. me metí con rencas. Oye, me acordé de cuando Ricardo Lagos habló de Walter Molano. Jaime Troncoso me recordó que yo no me acordaba el nombre en la mañana. ¿Te acordáis? Sí. ¿Quién es ese señor Molano? Y era como, tenía un cargo como impactante. Así, Y, ¿no? claro, clasificación de riesgo, algo así. Sí. No, me impresiona lo del presidente con Jorge Quiroz. Está un poquito desatado el presidente Next contra el tema de Israel también. O sea, yo creo que es Algo de improcedente. chacales. El chacal, ni el chacal de los chacales aguantaría esto. Yo respeto que tenga una posición, pero él es presidente de la República, no puede usar el ex como si fuera el ciudadano Boric. Y en este caso con el señor Quiroz también, pues, como que le... Y además, como que lo tenía guardado, ¿ah? Porque ¿quién se va a acordar de una columna? Si es una entrevista de diciembre, más o menos. Agosto. ¿De agosto? Agosto. Sí, pues, tiene que ser por lo menos. Si no me equivoco, cuando sube el... lo guardó a mano. Lo voy a buscar. Con un lápiz Bic. Claro, un lápiz cual. Bic rojo, si no me equivoco, y tienen o sea, alguien guardó ese archivo, pero me extraña la obsesión. Y es una letra como infantil los números. Así como... Ya, No, pero ya eso ya es serigrafía freudiana. no sé. Está haciendo bullying, Gary. Viene Sí. aquí a criticar Eso y es comete lo matonaje. mismo. Es Eso una mató nada. descripción. Bueno, Juan Francisco Cali nos propone El hablar micrófono de es esto. suyo. Sí, mira, la verdad es que un poco lo que decía el Quique. Yo creo que el presidente tiene el legítimo derecho de expresar argumentos y establecer posiciones e incluso interpelar. Pero tiene que asumir que él es presidente de la República de Chile y representa a todos los chilenos y por lo tanto ocupar las redes sociales para lo que comúnmente llamaríamos trolear es propio del bullying en redes sociales que tanto criticamos y que incluso muchos han dicho degrada la actividad política. Y en este caso es el presidente de la República el que lo utiliza. Porque lo que está haciendo es utilizando una simetría completa de poder. Él habla desde sus redes sociales, que hoy día debe ser uno de los que más seguidores tiene, ¿no es cierto?, A en ver, Chile, veamos para en X. poder... Tiene 2,1 millones de seguidores. Tuitero influyente. Imagínate. Entonces, Y ahí... tiene ¿cómo se llama eso? Verificado. El verificado gris, que corresponde a las autoridades. Esto es equivalente a haber ocupado una cadena nacional para trolear a un economista por sus dichos. Y ojo que no, quiero ir al fondo también. A mí una vez un alcalde de Viña me echó la culpa por un artista del Festival de Viña. ¿Vale como troleo? Yo creo que sí. Ok, ya, dice, Oye. perdona, cierra paréntesis, dice 3 de agosto del 2024 en una letra que yo no calificaría de infantil. Está bien. Pero manuscrita. La digamos. mía es muy peor, mucho peor. Oye, Jorge, no, sí, mi único punto es que vamos al fondo. Yo creo que el presidente ya ha sido reiterativo en tildar a distintos personeros, economistas y empresarios de lo que él denominó pesimismo ideológico. Porque estos distintos economistas hacían siempre proyecciones futuras que eran bastante negativas o pesimistas. Y él asumía que esas proyecciones estaban fundadas en una postura ideológica antigobierno. Y el problema es que yo veo dos grandes factores ahí que son dignos de análisis. El primero es no hacer autocrítica respecto de cuál es la fuente de ese pesimismo. ¿Cuál era la fuente de
Jorge Quirós o muchos economistas para decir que era difícil que este gobierno cumpliera con sus proyecciones económicas. Bueno, que este mismo gobierno y sus autoridades, antes de ser gobierno o al inicio del gobierno, habían sido impulsores de políticas económicas que claramente no coincidían con un impulso al desarrollo de nuestro país. Habían, incluso en la Convención Constitucional, habían miembros de lo que era, ¿no es cierto?, la coalición del actual gobierno, que impulsaban el decrecimiento como política económica para Chile. ¿Por qué? Porque para combatir el cambio climático la única posibilidad era el decrecer, dejar de crecer. ¿Era gente del gobierno o era de la convención de los más era Martín, pero había sido... Era gobierno, pero se polarizaron mucho dentro de la convención. Dentro de la convención. Claro, se pasaron a la bancada ecologista. Pero Claro, sí, pero había, ese discurso existía. A lo que voy, Iván, sí, lo que estoy diciendo es que aquellos que decían que la única solución para una coalición que se declaraba ecologista, ¿no es cierto?, era decrecer. Claro. Y este gobierno puso como parte de su planteamiento político el que este era un gobierno ecologista y por lo tanto uno tenía que entender si es que eran los personajes de la misma coalición de gobierno y si ellos habían impulsado, encabezado, incluso aunque lo desconozca ahora, incluso la ministra del Interior en su momento fue vocera del apruebo, ¿no es cierto?, que esa postura era compartida. Pero tú entendiste que este gobierno estaba por el decrecimiento en algún momento. No, la coalición de gobierno estaba por el decrecimiento. La coalición, los miembros de la coalición de gobierno estaban... Vamos matizando. Algún miembro que se han declarado ecologistas. Y está muy bien, yo creo que Matei también se declara. Y te voy a decir algo más. Tanto es así, que ¿por qué se celebró tanto la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda? Porque era un balance, era un equilibrio a la postura que el Frente Amplio y el Partido Comunista habían sostenido, que era muchísimo más extrema que la del ministro Marcel. Oye, el decrecimiento era independiente, no neutrales. Y la Cristina Dorador. No era uno. Si yo seguí bien la Comisión de Medio Ambiente y estaban todos en la misma onda. Sí, claro. Se escucha mejor ahí. Era la bancada ecologista. Lo único que te digo es que no pueden desconocer que el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son los dos partidos base del actual gobierno, eran de una postura que no era pro crecimiento, digámoslo así, que no era pro desarrollo. O sea, el crecimiento no era una cuestión programática. Había algunos, como dices tú, por el decrecimiento, o había algunos otros que lo daban por sentado, que era como algo que iba a venir naturalmente y no había que preocuparse. Y en lo que estamos ahora es que en las últimas exposiciones del ministro Marcel, ¿no?, lo que hemos visto es que efectivamente se han confirmado muchas de las proyecciones económicas, pero estas siguen siendo muy limitadas. El crecimiento tendencial de Chile sigue estando en 1,8. Tuvimos que celebrar un 2,5% de crecimiento en nuestro país como si fuera un gran triunfo, y el presidente 2,6, 2,6, no te quedes 2,6% de crecimiento, perdón, pero lo que tenemos que celebrar ese 2,6% de crecimiento como si fuera una proyección muy exitosa, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es pensar en cómo hacemos para que Chile vuelva a tener una senda de crecimiento que sea muchísimo más acelerada que la que tenemos hoy día. Carlos Gajardo, ¿qué dice? Mira, yo celebro que Juan Francisco Galli sea chileno, porque si se indigna con estos tweets inocentes del presidente, no me imagino cómo estaría en Estados Unidos con lo que tuitea diariamente Donald Trump, o en Argentina con lo que tuitea diariamente Javier Milei. ¿Es el modelo? ¿Es el modelo? No, pues, no es el modelo, pero es lo que está pasando en el mundo. En el mundo está pasando que la herramienta de las redes sociales es utilizada mucho más frecuentemente. A mí no me gusta el tuit que hizo el presidente, por supuesto, no me gusta, pero hacer de esto un tema... ¿El de Jorge Quirós? ¿No te gusta? No me gusta el tuit del presidente, solo que de Jorge Quirós, por supuesto. Sí. Claro, no me gusta, me parece innecesario. ¿Para qué? Hay otras personas que pueden hacer esa misma función comunicacional, porque... entonces, lo primero que quiero decir es eso, ¿no? Me parece un tuit menor y que comparado con lo que está pasando en otros países serios e importantes como Argentina, Brasil, Estados Unidos, respecto a la utilización de las redes sociales por los presidentes, estoy pensando en Bolsonaro, el expresidente de Brasil, estamos a un mundo de diferencia, ¿no es cierto? O sea, en Argentina, para recordar nomás, el presidente hasta hace poco estaba tuiteando, promoviendo una estafa, pues, ¿no es cierto? De ese nivel de locura. Pero eso es lo que no queremos, por supuesto, pues, pero eso es lo grave. Entonces, esto me parece una cosa muy menor. Pero yendo al fondo,
yo creo que lo que le molesta al presidente y probablemente ocasiona este tuit innecesario es efectivamente los pronósticos que se hicieron. ¿Cierto? Fue una serie de economistas que hicieron este tipo de pronósticos con largas entrevistas en el Mercurio, ¿no es cierto? Larguísimas, páginas completas. Y fíjate que el día que se comunica, hace 2 días, que Chile creció un 2,6, me preocupé de ver el Mercurio completo, ¿no es cierto? Sus 18 titulares de portada, en ninguno. En ninguno, ¿no es cierto? ¿No estaba en la portada? No estaba en la portada un llamado que te diga, oye, el crecimiento de Chile del año 2024 fue un 2,6, superior a lo que se había pronosticado y muy superior incluso a lo que muchos economistas habían dicho. Pero Carlos, tal como tú decís, el tuit es menor, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces ahora hay que hacer la gran noticia. Eso es como una mediocridad ideológica, diría yo, porque hay que hacer debería ser noticia de titular, que Chile crezca 2,6%, menos noticia, que el promedio de Latinoamérica, menos que el mundo. Juan Francisco, es una buena noticia. A todos nos gustaría, incluyéndome, que Chile creciera al 18.000%. ¿no? Entonces hagamos esa pregunta, ¿por qué no? Eso, hagamos y trabajemos para eso. Pero la situación en que se recibió este gobierno fue compleja, ¿no es cierto? Con una inflación alta, con una pandemia que ralentizó y que hizo decrecer la economía de manera importante el año 2020, en fin. Y este gobierno, les guste a muchos y les disguste a otros tantos, ordenó el tema de la inflación. Hoy día tenemos una inflación bastante razonable, se puede mejorar todavía, por supuesto, y está logrando niveles de crecimiento que a principios de año muchos ponían en duda y a mediados de año muchos ponían en duda. Y voy a un punto más de fondo, que fíjate que lo que a veces parece ser es que hay gente que le molestara finalmente que los números fueran mejores que los que parecen, ¿no? Y que permanentemente se celebrara lo negativo y se dejara de lado lo positivo. Y no hablo del gobierno y la oposición, porque al final esto es igual cuando cambia de lado, ¿no? Si seguramente hace 4 años atrás fue al revés y seguramente los próximos 4 años va a ser de la misma manera para el otro lado. Pero yo lo que creo es que aquí nos falta un poquito en este tipo de temas de mirar de repente los vasos más medios llenos. Y coincido, por supuesto, que aquí hay una discusión mucho más larga de cómo hacemos que Chile vuelva a tener niveles de crecimiento mejores, mayores niveles de inversión, y ahí hay mucho paño para cortar. Pero mira, Juan Francisco, yo coincido contigo, y para que no quede ni una duda, yo celebro que hoy día parte importante de la agenda del actual gobierno sea cómo hacemos que Chile crezca. O sea, yo creo que ese es un cambio sustantivo respecto de lo que uno veía en el pasado, ¿no? Lo que pasa es que eso se tiene que traducir en, 1, hacer alguna reflexión respecto a nuestras acciones del pasado, y 2, también referirse a cuáles son las propuestas para generar ese crecimiento o acelerar ese crecimiento. Respecto al pasado, tú decías, bueno, este gobierno recibió un país que tenía una inflación disparada, en parte por la pandemia y en parte por los retiros. ¿Quiénes fueron los principales impulsores de los retiros? ¿Y los IFE? No, y los IFE, sí, claro. Sí. Pero los retiros, ¿quién? O sea, es cosa de recuperar los videos del presidente, pero Juan Francisco, impulsando los retiros. Esas votaciones, y esas votaciones fueron transversales. Bueno, y esa crítica hay que hacérsela a todos. Perfecto. Pero el problema es que esos que ayer estaban por los retiros, hoy día nos dicen que hay pesimismo ideológico. Y lo segundo es que a mí me hubiera gustado un tuit del presidente, en cambio, para ver cómo arreglamos lo que estamos viendo en el último tiempo, que ha estado bien en las noticias, ¿no es cierto?, de que hay proyectos inmobiliarios, hay construcciones, incluso una construcción de un hospital que está trabada por un sistema de evaluación de impacto que pareciera que hace observaciones o pone trabas que parecen desproporcionadas con el bien que está detrás de esa concesión. 100%, de acuerdo. O sea, este caso, ¿no es cierto?, de un oficio de la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, donde lo que se le observa al proyecto de una constructora que está construyendo el Hospital del Cáncer en Independencia, y que le dice, mire, ¿sabe qué? En las 3.700 metros de áreas verdes que usted ya va a construir, bueno, tiene que haber un corredor biológico para invertebrados y vertebrados de baja movilidad.
Y ahí incluso hay una crítica al sistema, Carlos, y esto no es propio de este gobierno, pero sí nos gustaría ver las acciones, ¿no es cierto?, las propuestas, o la indignación del presidente. Todo eso es sistémico que tiene que ver con el tema del crecimiento de fondo, pero déjame devolverme un segundo al tema del sesgo. Solo dos datos. Uno estaba leyendo, mientras hablaban, estaba mirando el recorte que publica el presidente. La verdad es que la entrevista de Jorge Quiroz era bien pesada. O sea, encuentra que el proyecto de ley de permisos sectoriales, que está a punto de pasar al segundo trámite en el Congreso, es puro maquillaje. Dice que no el informe de finanzas públicas del segundo trimestre dice que los programas están mal evaluados, y que el crecimiento económico no va a llegar a ninguna parte porque no hay milagro. Y bueno, en Hacienda, estaba acordándome creo que fue la Marilí Luders esta semana en el Rat Pack, que contó que en Hacienda habían hecho un estudio, que cuando el IMASEC es malo, está por debajo de las expectativas, aumentan las búsquedas en Google de IMASEC. Y que cuando el IMASEC está por sobre las expectativas, baja el nivel de búsqueda, porque efectivamente aparentemente hay un sesgo. A lo mejor hay un sesgo social, o sea, y las no malas político. noticias son las que venden siempre. Bueno, exactamente. Por una eso parte, es. pero por otra parte, y esto en Hacienda te lo dicen en off y a veces en on, están hasta más arriba de la tusa de los pronósticos malos, y efectivamente los números, yo sé que no son para escorchar champaña, pero le han dado razón a Marcel. Porque Marcel además, siempre le ha chuntado con los números. porque esto mismo pasó el año pasado, ¿no? En otra proporción, digamos. En otra Ahí proporción. también Sí, los que pronósticos se quedaron cortos. Por eso yo digo que esta no es una crítica, y yo creo que incluso es legítima la crítica de este excesivo pesimismo. Yo creo que podría haber una actitud más contributiva bueno, probablemente muchos de los que critican no conocen cuáles son las restricciones de la actividad política y las restricciones que enfrenta el ministro Marcel cuando tiene que tomar decisiones. Claro. ¿Ah? Pero lo que sí es que eso contrasta muchísimo con tildar ese pesimismo de ideológico, es decir, los que buscan más en Google IMASEC, cuando el IMASEC es malo, entonces serían todos de derecha. No, pero cuando hay economistas que hablan con nombre y apellido, con foto en el diario, sí podéis decir que es ideológico, Pero porque además todos provienen de una misma matriz. ¿Sabes que además es tan irresponsable todo, no? Porque ¿Cómo? es tan irresponsable todo, porque tú en agosto, claro, haces todas estas declaraciones grandilocuentes alertando las 7 plagas, y resulta que cuando no se cumplen esas 7 plagas no pasa nada, pues, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ahí los actores políticos, económicos, tienen que ser más responsables en sus declaraciones. Otra cosa es que el presidente te saca la pizarra porque efectivamente es asimétrico, digamos. Innecesario. Sí. Si eso Y está fuera de asimétrico. discusión. Eugenio Asimétrico. Todo lo que quiera. Eugenio Tirón escribe ahora: me encantan estos economistas que hacen vaticinios y cuando no se cumplen inmediatamente sacan de la manga una explicación ex post que es apenas una hipótesis, con la intención de salvar su reputación como intérpretes de, entre comillas, poner la economía. Sí, porque Jorge Quiroz está entrevistado hoy día en todos lados. Que fue lo que dijo Jorge Quiroz, que dijo Exacto. que era a costa de A costa mayor deuda. de mayor digamos, deuda ¿no? fiscal. Claro, pero ahí Tironi y Jorge Quiroz son pares, po. O sea, son Sí. simétricas Total. la discusión. No, si eso está fuera de y además no discusión. podéis pretender dar una entrevista así en el diario y que nadie te conteste, po. O sea, como lógico. No, sí, mira, uno puede hacer exactamente la misma crítica, incluso yo te diría con más irresponsabilidad. Me acordé de algo así a la raíz de lo que dijiste. Yo me acuerdo de las proyecciones que hacía la ex ministra del Interior, pero también ex presidenta del Colegio Médico, cuando estábamos en la pandemia, pidiendo el total lockdown, por Sí, ejemplo. pues, por ejemplo. Y hacía proyecciones, y también desde la perspectiva teóricamente experta, Científica. claro, científica. Entonces al sí. final... Sí, las proyecciones de espacio público también. Y las proyecciones de espacio. Entonces, al final, efectivamente, uno puede hacer esa crítica. Y parte de lo que conversábamos, ¿no es cierto? Tiene que haber algún grado de accountability cuando Eso. uno genera expectativas negativas, porque eso también influye en las resultado, personas. claro. Obvio. Claro, pero no, Sí, no es trabajo del presidente hacer ese contenido. exactamente. Esa es la gran Esa es la diferencia. opinión pública Y, que- y por el contrario, el trabajo que sí es del presidente es ejecutar acciones que permitan generar expectativas positivas. Porque, déjame decirte, creo que las críticas son válidas. ¿Ah? Las críticas al proyecto de permisología, que es limitado, que simplemente se dedica a reducir plazos por las restricciones políticas que sea, pero solo reduce plazos cuando en realidad lo que deberíamos estarnos cuestionando es algo muchísimo más de fondo. A raíz de los proyectos, hemos conocido en el último tiempo proyectos que están trabados justamente por esto. Hoy en la mañana ustedes hablaban de la discusión que se está teniendo respecto entre los observatorios astronómicos y un proyecto de $10.000 millones de hidrógeno verde en el norte.
la pregunta ahí es que es más bien que debería ser la discusión. ¿Es compatible esto? ¿Deberíamos hacer esa discusión desde el inicio? ¿Quiénes son los competentes? ¿Cómo estructuramos un proceso de evaluación que quizás tenga una etapa temprana? Nosotros lo hemos propuesto desde Pivote, tenga una etapa temprana respecto de la compatibilidad del territorio para los distintos usos y después se hagan observaciones que permitan mitigar o compensar los efectos específicos en el lugar. Pero lo que no puede ocurrir es que el mismo Estado tenga señales contradictorias. Sigamos con el ejemplo del hospital. El Ceremi de Medio Ambiente te dice, mira, un corredor biológico para los invertebrados de baja movilidad o para los vertebrados de baja movilidad. Entonces, digamos que son ratones, o son lagartijas o son arañas. Que me metí a ver que lo quiere. Y el problema que tenemos ahí es que yo te puedo apostar que la Seremi de Salud también le pide control de plagas a ese hospital. Para que no haya, para que no haya ratones en el hospital. El día que aparezcan ratones en el hospital va a ser un escándalo. Claro, entonces tiene que haber una carretera, un corredor biológico por las áreas verdes, pero tiene que haber control de plagas al mismo tiempo. Entonces, si tú te fijas ahí, hay una desproporción que se pierde la perspectiva respecto de qué es lo que estamos haciendo. No, ejemplos de eso hay un montón. Lo que estamos haciendo es evaluar el impacto medioambiental de una construcción en una zona urbana de la región metropolitana, en la comuna de Independencia, que tiene por objeto la construcción de un hospital del cáncer. Ese es el objetivo. Y lo que tenemos que medir, considerar ahí el costo y el beneficio, ¿no es cierto? O sea, un beneficio gigante con un costo que, bueno, será el que hay que tomar. Siempre toda construcción va a tener un costo ambiental. Y eso debería estar en la perspectiva de los servicios públicos. Oye, pero déjame volver al tema de las frases y las estadísticas, ¿no? Porque efectivamente... está googleando, Carlos. Sí, no, y recordé justamente una frase, porque a Juan Francisco le gusta traer frases antiguas, ¿no? A mí me gusta más traer frases más nuevas. Evelyn Matei, Juan Francisco, a propósito de esto, su declaración hace 2 días: ni en pandemia ni en el estallido social crecimos tan poco como en este gobierno. Y cuando este 2,6 es muy superior a los años que ella se está refiriendo. Entonces, yo no entiendo el sentido que tiene en el debate público de personas con una altísima responsabilidad, como la hoy día más probable presidenta de la República en un año más, ese tipo de frases que están numéricamente incorrecta, digamos, para no decir falsa. No, pero Carlos, ojo, que ahí si uno compara los crecimientos promedio, este gobierno va a ser el que tenga crecimiento promedio más bajo. Este año 2,6. No, se va a salvar. Con el 2,6 se va a salvar. Llega a 1,8. A menos que crezcamos menos de 2% este año, cosa que nadie quiere. Claro, va a superar al 1,8 de Bachelet. Va a superar el 1,8. Sí. Pero por eso te digo, esta mediocridad. O sea, no vamos a hacer. Si empatamos hoy día por más rato en Paraguay, vamos a quedar novenos. No, pero Juan Francisco, pero no vamos a perder. Juan Francisco, pero yo te digo, la discusión es, pero en realidad, poner el dato de decir que crecimos menos que en pandemia es absurdo. O sea, ¿cuál es el sentido que tiene eso? Si es un dato que no es real. Ahora, el dato de Piñera 2 es 2,4. Sí, pero la frase es que se creció menos que en pandemia. Y eso es absurdo. Si en pandemia se decreció, hubo un decrecimiento como un 6%. Entonces, ¿para qué incorporar en el debate público frases y datos que son notablemente errados, para no decir falsos? Estamos pasados, Gali. Mira, yo tiendo a pensar hablando de la responsabilidad de los líderes. Lo que hay que proponer son acciones para que eso no ocurra. Este sería el peor periodo de gobierno donde menos se creció, o sea el segundo menos que se creció en comparación con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que eso es justamente, y yo creo que ese es el desafío que tiene Evelyn Matei, Carolina Toá, cualquiera que sean los candidatos en el futuro, Dr. File, de proponer llegar al 4. Exactamente, cualquiera de los 26, no sé cuántos eran, 26 candidatos. Hay 50 que están juntando firmas. Perdón, hoy juntando firmas en el server 62. Pero no he revisado hace como una hora que no reviso, así que no sé. Estoy dando vuelta a los números. No, si es el día de dar vuelta a los números. Está subiendo. Sube. Hay un Zule, ¿Ah? Hay un Zule, Claudio ¿No te Zule. ¿Claudio Zule? Sí. ¿Es hijo del típico? Sí, cae algo de las productoras, ¿no? Sí. Sí. Será famoso, sí. Bueno, está en la lista. Oye, Tomás Jocelyn Hall nuevamente. También, sí. nuevamente. Y el profe Artés. Profesor Artés y Karim Bianchi. Profe Artés le preguntaron por qué se presenta candidato, porque me lo pidieron las bases y nombra una chacalá organización de profesores por la justicia
paranormal. Te va a volver a contestar lo mismo que el 2017. Juan Francisco Gali, Quique Mujica, Carlos Gajardo, haciendo página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate al internet fibra WOM con 800 megas, Zapping, Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Si eres Santander, disfruta un 40% de descuento en Dominó todos los martes. Pagando con tu tarjeta de débito o crédito Santander por la app Club Dominó y 20% de descuento en locales. Conoce más en banco.santander.cl. Santander es el momento. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4 motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection.